Boas tardes, grazas a todos por acudirdes a esta convocatoria para iniciar un novo ciclo de pensamento. Pensamos do que falara máis por extenso Carme, aínda que brevemente, que é a coordinadora actual da sección. Grazas especiais ao noso convidado, Javier Echeverría, por aceptar o noso convite. Esperamos que teña unha boa estadía connosco e que non sexa a última vez. Este ciclo está organizado, como digo, pola sección de pensamento e coordinado por Carme Adán. É un novo ano, un novo nome da sección que deixou a coletilla de Sociedade por Obvia, con pensamento chega. É unha nova coordinadora da sección, é un novo ciclo e unha nova imaxe que está deseñada por Uki Permuy. A periodicidade deste ciclo será mensual, os últimos xoves de cada mes, salvo que haya un festivo, como pasará algunha outra vez. O día 30 de maio, o día da extensión, esta casa está pechada a cal e canto, por lo tanto será o xoves anterior. Comeza Xavier Echeverría e no que resta de semestre xa están previstos os distintos intervinientes que formarán parte do ciclo e que tratarán cuestións relacionadas cos fascismos digitais, as migracións, a intimidade e a precariedade, o feminismo, o pensamento e o humanismo, etc. Novidade non significa ruptura de ninguna maneira, ni significa desmemoria para todo o que se viña facendo desde esta sección. Este ciclo, como saben, ven a seguir doutro que se chamou Os sentidos da cultura, que se iniciou no ano 2007, que foi tamén programado pola sección de pensamento e sociedade e que ata hai uns meses coordinaba Ramón Maiz. Ese ciclo, Sentidos da Cultura, trouxo a Compostela a un número grande de figuras do pensamento contemporáneo que fixeron as súas achegas e que nós recollemos en forma de libro. Saiu xa publicado un volume e durante o ano 2019 presentaremos o segundo volume que recolle as achegas que se fixeron nese ciclo anterior e, por tanto, quedan xa convocados a que en algún momento os chamaremos para asistir a esa presentación. Na primeira entrega eran 28 artigos, na segunda entrega serán 24, por tanto, un total de máis de medio cento de contribucións fundamentais para pensar polo mundo, que circularán en papel e que sempre estarán accesibles para todos, con baixadas gratuitas, como sempre, dentro do noso web. Esperemos que este ciclo que agora inauguramos dea tamén lugar a que quede tamén o pouso non somente das grabacións que se fan de todas as actividades que se transmiten en directo vía streaming e que logo quedan alcobetadas aí dentro da nosa páxina para que calquera poida visitala en calquera momento, sino que dea tamén lugar a un novo volume de textos básicos para entender o pensamento contemporáneo, para analizar que o que pasa coa cultura, para pensarmos que o que queremos que sexa a cultura galega en particular, pero tamén a cultura do noso tempo en toda a súa amplitude. Ten a palabra Carmen para explicar millor, insisto que brevemente, para darlle a palabra ao noso convidado en que consiste o ciclo e cal é o que as moveu a esta actividade que comezamos hoxe mesmo. Boa tarde, benvidas, benvidos. Moitas grazas á presidenta por esta presentación, porque este é justamente cando inauguramos ou cando iniciamos este ciclo, que, como moi ben dixo ela, é continuación do que xa eran os sentidos da cultura. Disculpamos ao seu profesor Maiz, que quería estar aquí como membro que da sección, pero está en Salamanca en unha tese, unha cuestión académica e non podía estar. Bueno, a sección de pensamentos, aquí unha parte dela, outros te disculparon, como Francisco Castro ou África López, pero está o profesor Casares Long, Celia Perea Porto, María Xosé Agra e Jorge Álvarez. Propoñemos innovar un pouco, collendo justamente a estela do profesor Javier Echeverría, que defende que se algo é a historia da filosofía é a historia da innovación, ou que a filosofía é innovar con palabras e con conceptos. Entón, a nosa idea é intentar facer un foro de debates, de temas de actualidade, pensados dende
Galiza, dende fora, dende dentro, ou, como quisemos recoller neste título do ciclo, pensarmos. Que o pensamento hoxe, nese momento que Uki Permui pensou como unha gué líquida, ainda vamos a desvelar un pouco a idea do propio logo, se pensarmos dentro dunha gué de Galiza, pero dunha gué que quería recoller o momento no que vivimos, ese momento que non sabemos se é líquido, gaseoso, ou cal é a metáfora do noso tempo. Os temas propostos para este semestre son temas que nos entendemos que teñen que ser de actualidade. Ou se comezamos con conceptos alrededor da tecnoloxía e dese mundo digital no que vivimos. O seguinte será no mes de febreiro con Lluís Basset e os fascismos digitais, a respecto dos problemas de inmigración e a perspectiva de Estados Unidos. No mes de marzo será o profesor Gareth Williams, Remedios Zafra, falando do entusiasmo e da precariedade que vive esa mocidade no ámbito da cultura do pensamento, estará no mes de abril. O profesor Antonio Cuña estará no mes de maio a respecto da investigación e unha serie de temas que temos tamén propostos de aquí hasta fin de ano. Nacemos coa vocación de camiñar, rompimos un pouco a idea do espazo tamén, sobre todo para que podades participar, para que se podan facer preguntas, para que sea máis dialogado, para que intentemos, bueno, pues dar viveza ao debate, e esa é un pouco a idea do ciclo. Como vedes, tampouco es que sea nada novo, que non se leve feito, pero sí queríamos que tivera unha periodicidade, que fora cada mes, que tivera un día fixo, os cuartos xoves de todos os meses, a non ser efectivamente que pasen cosas como a ascensión, e esa é a metodoloxía, un pouco de o que vai a ser este ciclo. Tamén queremos que exista este feedback, se considerades que algún tema é de importancia, pois están as redes sociais deste Consello abertas ás suxestións que nos fagades chegar a autores ou autoras que consideredes que teñen que pasar polo Consello, que ten pois as portas abertas, e eu creo que esa é a idea. Vou a citar a Castelao como non, creo que debo facelo a este inicio deste ciclo. Decía ela, reflexionando sobre esos momentos posteriores á guerra, que é necesario que as ideas sean como xuncos e non como postes fixos, porque cando a auga pasa con moita forza son os xuncos os que saben amoldarse e os que saben resistir e o que saben interpretar esa corrente. Seguramente vivimos momentos convulsos aquí no mundo, estamos vendo hoxe, con un debate importante respecto ao que está pasando, por exemplo, en Venezuela, con unha dificultade, moitas veces para interpretar que ocorre nas redes, que é a verdade, que é a posverdade, que son as noticias falsas, e esa idea de que dende a filosofía, dende o pensamento, podamos contribuir a facer activismo das palabras, activismo do pensar, activismo dos conceptos, é justamente onde nos queremos instalar. Pensar é calquera cousa menos unha inutilidade, é o máis útil que seguramente hoxe podemos facer e podemos contribuir. Entón, isto, aunque sea hoxe un debate, aunque sea unha charla, para nós entendido como unha acción de activismo social, porque crear cultura é un proxecto colectivo, nunca é individual. Pensar sempre un acto feito na comunidade. E como de eso xa vamos a falar despois nesta primeira charla, simplemente, pues eso era un pouco daros a benvida, presentaros o ciclo, lembraros que a cada charla tedes que inscribiros, a entrada evidentemente libre, gratuita, como ben sabedes, pero sí por cuestión de xestión do local e das necesidades, pois si podedes inscribiros as charlas que vos interese acudir, espallalas e en nome da sección de pensamento, pois sodes todas moi benvidos e benvidas. Grazas. Pois comenzamos. A idea de non ter mesa e facelo en un espazo máis diáfano e máis cercano a todas e todos vos.
Cuando nos digas. Pues he de rigor comenzando presentando a Javier Echeverría, que nos acompaña y que tenemos que agradecerle que además dixera que sí a primeira, casi moi amablemente, porque tiñamos moito interese en comezar este ciclo justamente coas súas reflexións e coas súas aportacións e que déramos lugar a este diálogo entre todas e todos co seu pensamento. E vou non explicar porque queríamos era o noso desexo dende a sección de pensamento comenzar con el o debate. Como os antes dicen, actualmente adícase a filosofía da innovación. A súa trayectoria é longa, extensa, moi importante para a filosofía da ciencia e da innovación, non solamente no Estado español, sino no panorama europeo e no panorama mundial. Javier Echeverría, licenciase en Matemáticas y en Filosofía, moi coñecedor, experto en Leibniz, un autor que vai a ser un constante en toda a súa obra. Posteriormente, doutorase en Filosofía tanto na Universidade Complutense como en París. Profesor da Politécnica de Madrid, dende o ano 72 hasta o ano 74, podes, como tedes aí no currículum, e desenvolverá académicamente no período de 1979 hasta 1995 a súa carreira profesional na Universidade do País Vasco, onde no ano 86 é catedrático de Filosofía da Ciencia. Dende o ano 95 hasta o 2008 vai ser profesor de investigador no CSIC de categoría de nivel A e posteriormente se pasa dende o ano 2008 profesor de investigación no Ikerbasque, que é a Fundación para Desenvolvemento Científico do País Vasco, do cal depende do Departamento de Socioloxía. Como vedes, esta trayectoria académica, a súa trayectoria intelectual comeza con un libro que eu tive o placer de presentar no Faro de Vigo fai como décadas, es que ni me acuerdo que sobre el juego. Un libro curioso de análisis de aplicación da matemática e da filosofía justamente ao xogo, con todas as vertientes do que significa o xogo para o ser humano. Recordo aquel libro por a dificultade que ten, que é un libro complexo, moi complexo, pero tamén por unha riqueza de ver as diferentes dimensións do ser humano a respecto de algo que realmente nos fai humanos respecto ao resto dos animais. A partir de aí, a constante por pensar a sociedade que vivimos, o ser humano dentro desa sociedade, con títulos, me decía que veño aquí de comercial, traio algúns dos seus libros, os máis, bueno, igual os máis destacados para min, seguramente aquí hai persoas que coñecen moi ben a súa trayectoria. Telépolis, do ano 94, Cosmopolitas Domésticas, que será Premio Anagrama no ano 95, Los Señores del Aire, e donde esa queda claramente unha das ideas clave, unha das tesis clave do profesor Echeverría, como é o terceiro contorno, que dá pé a moitas dos debates que el vai a desenvolver nos libros posteriores, que do ano 99 e polo que recibirá o Premio Nacional de Ensayo no ano 2000. Ciencia e Valores, que é un clásico para o profesorado e o alumnado de Filosofía da Ciencia e da Tecnoloxía do ano 2002. Bueno, se tengo que pararme aquí un pouco, porque a importancia desa relación entre a ciencia e os valores para as persoas igual que non están no ámbito da filosofía nunca é tan clara e sempre hai que iniciar a importancia que ten a reflexión sobre o marco valorativo cando se fai ciencia, no concepto de objetividade, o concepto de verdade fundamentais a hora de entablar esa reflexión, como pode ser a Revolución Tecnocientífica, que será publicado no ano 2003, Ciencia del bien y del mal, no ano 2007, e
os últimos 3 textos que quero destacar, que considero que son fundamentais para centrar o debate desta tarde, La luz de la lucierna, Diálogos de innovación social, publicado en 2012, onde xa o concepto de innovación, bueno, asetivado de social, vai tomando forma a esa tese de como innovamos pensando e creando conceptos. Entre cavernas, de Platón al cerebro pasando por internet, é un texto que antes comentábamos justamente coa profesora Uxía, que o alumnado recibe moi ben, é un texto moi claro para o debate, texto moi interesante que además o profesor Echeverría comentaba que o podedes, está libre en PDF e podedes ter acceso a él, digamos, en formato tamén xa na linguaxe esta das novas linguaxes da internet. E eu quero destacar deste libro, despois un pouco faremos no debate, as aportacións como sempre vivimos nesa ficción da ficción e se a filosofía e a reflexión sobre que é a realidade, os entornos como internet nos cuestionan aínda máis que podemos pensar sobre a realidade, ou se é agora o debate ontolóxico ou se sempre estamos en un debate de tipo valorativo. E, por último, quería destacar o libro El arte de innovar, o teño aquí ao lado, de 2017. Eu non o coñecía e cando nos pusemos en contacto para esta charla, o profesor Echeverría recomendoume un pouco para preparala e a verdade é que, bueno, encantoume, me fixo reflexionar moito a respecto da filosofía, do sentido que ten a filosofía nas aulas, do sentido que ten a filosofía na sociedade, e cando o merquei, a verdade é que polo título, El arte de innovar, naturalezas, lenguajes, sociedades, non o tería pensado. E, en cambio, é unha defensa clara da importancia de innovar constantemente na nosa forma de entender o pensamento e que se a filosofía ten sentido no século XXI é justamente porque sea capaz de enfrentarse a marcos novedosos ou sea capaz de innovar. Mas eu, sin determe en todos os premios e textos que ten o profesor Echeverría, quería enlazar con esta idea para dar inicio a este debate, que ese innovar non é o innovar da metodoloxía, que moitas veces é o que estamos máis acostumados e acostumadas, cando dende o ámbito da docencia ou dende o ámbito a veces da empresa ou dende ámbitos que están máis relacionados con cosas formais, se fala de innovar, se nos fala de innovar simplemente no que poden ser os métodos e o que se plantea a profesor Echeverría, que igual estamos obligados a innovar dentro dos propios contidos aos que nos enfrontamos. Estamos acostumbrados dende filosofía a traballar con palabras e conceptos, igual, así como nos ocurre cando vemos a serie de Black Mirror, para os que somos aficionados e aficionadas a vela, a cuestiones e a innovación non está simplemente nas cuestións da forma, sino que a innovación está nas cuestións dos propios contidos, porque ao que nos a caverna ou a tecnocaverna o que fai é un cambio completamente do noso entorno, do noso contorno e tamén nos cambia a nós mesmas e, polo tanto, as nosas preguntas, a nosa forma de entender o mundo e as nosas vivencias. Por iso, este título para el debate de hoxe pola tarde de que son as cavernas actuales, cales son e como as podemos analizar. Eu creo que xa sin máis, pues, cando queras comenzar. Pues, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y también al Consejo de la Cultura Gallega, en donde ya estuve también ya hace 15 años o algo así en esta misma sala. Un placer volver a estar aquí para hablar de, bueno, la nueva propuesta conceptual en la cual estoy trabajando, que es esta de las tecnopersonas y tecnomundos. Explico la idea básica, es
como ha dicho Carmen, la filosofía yo la entiendo, sobre todo después de este último libro mío, El arte de innovar, como una capacidad innovadora en el ámbito de los conceptos. Los conceptos se expresan normalmente mediante palabras, no solo mediante palabras, puesto que yo, como mi formación también es de matemático en el origen, también una fórmula matemática o una fórmula física o no sé, un hexágono de Kekulé, en fin, la tabla periódica de los elementos, eso es una organización de conceptos, de la tabla de los elementos, que luego resulta que esa tabla periódica, la de Mendeleev, vamos, se aplica al mundo físico, al mundo químico, a otros planetas también. Resulta que aunque esa tabla sigue valiendo fuera de la Tierra, fuera del planeta Tierra. Entonces, digamos, las innovaciones conceptuales forman parte del pensamiento científico, del pensamiento artístico también. Vamos, obviamente, un pintor, yo suelo poner el ejemplo de Picasso, pero quizá Goya más todavía. A mí siempre me ha impresionado Goya con La Quinta del Sordo. La Quinta del Sordo, él lo tenía en su casa, las pinturas negras, como se llama, ¿no? Entonces, no hace falta, por lo tanto, para ser innovador, no hace falta, digamos, ser famoso. O sea, es decir, ya llegará el momento en el cual determinadas innovaciones artísticas, musicales, conceptuales, culturales, las fiestas son un gran ejemplo de innovación social. Yo en el libro La luz de la luciérnaga digo que la tamborrada de San Sebastián es una innovación, o el Redón en Vitoria o la Marijaya en Bilbao, ¿no? Entonces, digamos, hay múltiples formas de innovación que hacen los seres humanos, pero la filosofía, el pensamiento en general, o sea, no solo la filosofía, sino las artes del pensamiento, por así decirlo, de las cuales también están las ciencias, o sea, han innovado a lo largo de la historia, y en base a eso, esto va permeando luego en los seres humanos, en las sociedades, en los sistemas sociales, en los sistemas científicos, incluso en la economía, y va transformando el mundo. Es decir, que las innovaciones, en mi versión, no son solo algo nuevo, no es lo mismo novedad que innovación, sino que las innovaciones generan valor, valor social, por ejemplo, valor cultural, valor económico también, por supuesto, valor tecnológico, pero además han de modificar, transformar. Entonces, esta es la propuesta que hago en términos de innovación. Y por lo tanto, las tecnopersonas, la noción de tecnopersona, yo ya llevo bastante tiempo trabajando en ella, precisamente antes de publicar el libro en el cual estoy con una doctoranda mía, puesto que va a ser un libro en coautoría, Lola Sánchez Almendros, prefiero ir dando conferencias, charlas, debates, puesto que varios de mis libros, por ejemplo, Los Señores del Aire, surgió del diálogo con el público. O sea, una vez cuando yo publico Telépolis, que se ha mencionado anteriormente, ese libro sorprendió, llamó la atención, Cosmopolitas Domésticos también, esto de que uno era cosmopolita en su casa, pues ahora es obvio, pero en aquel momento no era ni mucho menos tan obvio, ¿no? Y bueno, en cualquier caso, el hacer propuestas innovadoras que luego son más o menos aceptadas por las personas, por las instituciones, independientemente del tiempo que lleve ese proceso de difusión y de aceptación de las innovaciones, la filosofía no es una moda, digamos, tiene Minerva produce efectos, Minerva Palas Atenea produce efectos a muy largo plazo. Y yo en el libro que has mencionado, Carmen, del arte de innovar, digo que Aristóteles fue el gran innovador, y pongo múltiples ejemplos de términos, conceptos que propuso Aristóteles y que están, siguen no solo en nuestra lengua y en nuestra cultura, sino en muchas culturas. Por ejemplo, género y especie. Entonces, claro, en lo más general, lo más específico, la evolución de las especies. El término, la distinción entre géneros y especies es Aristóteles puro, y él lo inventa. Lo que pasa es que eso efectivamente luego se ha difundido a lo largo de los siglos
Y lo mismo digo en general de otros filósofos, como Leibniz, desde luego, Descartes, el pienso, luego existo, ¿no? Eso es una innovación conceptual. Ahí se inventa una nueva noción de sujeto, el sujeto moderno, ¿no? El sujeto de la modernidad, como se dice. Podría poner como ejemplo a cualquier filósofo, a cualquier gran filósofo. Entonces es interesante, yo creo, sugerente por lo menos, la idea de que los pensadores, sean filosóficos, científicos, o se dediquen a desarrollar el pensamiento musical, el pensamiento pictórico, escultórico, etcétera, innovan, ¿no? Y entonces con esto quitamos ya al término de innovación esta carga, lo humanizamos, ¿eh? O sea, la idea, la estrategia es humanizar el término de innovación, y como solo se ha hablado de innovación en los ámbitos empresariales, en los ámbitos tecnológicos, innovación tecnológica, innovación, el manual de Oslo, que es el canon de la innovación, afirma que solo innovan las empresas. Entonces, bueno, es cierto que las empresas innovan, y es muy importante la innovación empresarial y la innovación tecnológica, pero ocurre que también desde las humanidades se innova. Y esto, perdón por alargarme un poco, Carmen, pero es muy importante decirlo, que en los estudios de I+D+I, como se dice, hay dos grandes manuales, el manual de Frascati y el manual de Oslo, ¿no? Entonces, el manual de Frascati es el gran manual internacional de la OCDE. La OCDE la integra en 50 y pico, 60 países. Por lo tanto, es el gran canon de qué es la I+D, cómo se mide, qué efectos produce, etcétera, etcétera. Bueno, en ese manual, en el de Frascati, se dice explícitamente que las humanidades no forman parte de la I+D. ¿Por qué? Porque no está constatado que generen desarrollos tecnológicos. Entonces, claro, digamos, la I+D, por lo tanto, siempre ha salido claramente perjudicada la cultura, las artes, las humanidades, precisamente porque de la I+D quedaron fuera por un pacto de consenso, que luego, en el momento en que el manual de Frascati se constituyó en el canon de la I+D, entonces todos los gobiernos, todos los estados y también todas las comunidades autónomas miden la I+D conforme al manual de Frascati. Es un tecnoparadigma, dicho en mi terminología, y por lo tanto las humanidades no innovan y no hacen desarrollos tecnológicos. ¿Cómo que no? Ya lo creo que sí. Yo siempre en muchas conferencias digo que si una teoría de la innovación no incluye a Joan Rowling y Harry Potter, pues la teoría de la innovación no vale, no vale. La gran innovación de nuestros tiempos, en los últimos 20 años, ha sido Harry Potter, ¿eh? O sea, no cabe la menor duda. Y naturalmente que Harry Potter fue escrito a mano, ¿eh? Fue escrito a mano en una cafetería, ¿eh? O sea, luego ya eso ha dado lugar a más desarrollos, ¿eh? A desarrollos en forma de películas, en forma de libros, en industrias culturales. En este momento, Joan Rowling es la segunda fortuna de Gran Bretaña, después de la reina, ¿eh? Digamos, se suele hablar mucho de los beneficios económicos que generan las empresas innovadoras. Bueno, la Rowling es más innovadora, diríamos, voy a decir una cosa un poco provocadora, más innovadora que Apple y que Steve Jobs, ¿eh? O sea, entonces, y nunca se le pone como ejemplo a Joan Rowling en los grandes innovadores. Tampoco las mujeres, por cierto, ¿eh? O sea, anticipo que el año que viene, por primera vez en la historia de la Unión Europea, la Comisión Europea va a sacar una convocatoria, por fin, de 3 mujeres innovadoras, ¿eh? O sea, porque mujeres científicas ya es una gran batalla, mujeres ingenieras, batalla mayor todavía, ¿eh? Porque el sesgo de género es muchísimo mayor en el caso de las ingenierías, o de algunas ingenierías, por lo menos que en el caso de algunas disciplinas científicas. Pero hablar de mujeres innovadoras, esto parece, y eso, vamos, digamos, por fin se rompe esa barrera de invisibilización, y Joan Rowling, yo la pongo como un canon, sería mi candidata, si yo tuviera que proponer a una mujer europea. Todavía Gran Bretaña está en la Unión Europea, por lo tanto, Joan Rowling sería una candidata canónica, pero seguro que no, seguro que buscarán una empresa, pues una empresaria del sector financiero, pues igual, no sé, la presidenta del Banco de Santander, por ejemplo. Bueno, que me estaría muy bien, no tengo nada contra que a Ana Patricia Botín le nombren la mujer innovadora europea en los últimos años, ¿no? Pero entonces tendríamos de nuevo el sesgo
hacia las finanzas, hacia las tecnologías, y de nuevo las humanidades, las artes, el pensamiento en general quedarían marginados y excluidos, que es el proceso que vivimos. Bien, entonces, hecha esta introducción, un poco para entrar yo mismo en calor, retomo el hilo. Entonces, puesto que yo ya he publicado un par de artículos sobre tecnopersonas y tecnomundos, uno en inglés y otro en castellano, Fábricas de Tecnopersonas se llama, pero quería introducir hoy la noción de tecnopersona, que va a ser, digamos, el desarrollo novedoso que en mi propia evolución intelectual, después de haber desarrollado el término de tecnociencia, lo de los señores del aire, Telépolis, etcétera, pues el concepto de tecnopersona creo que encaja a la perfección en nuestros tiempos ahora. O sea, es un término de futuro y de actualidad. Ahora es cuando tiene sentido hablar de tecnopersonas. Ahora me refiero a partir de 2005, o sea, concretamente a partir del momento en que surgen las redes sociales. O que la inteligencia artificial de repente coge una fuerza absolutamente impresionante. Bien, entonces entiendo que en lugar de refugiarnos en nuestra historia de las humanidades, en nuestros grandes y venerables pensadores, pintores, músicos, historiadores o antropólogos o antropólogas, diríamos, la filosofía y el pensamiento en general ha de estar activo, ha de innovar y ha de asumir los desafíos de nuestra época. Y uno de los desafíos de nuestra época, clarísimamente, es el desafío tecno. Yo en el libro de Arte de Innovar propongo una innovación conceptual, pues que es la tarea de los filósofos. Consiste, lo hago medio en broma, medio en serio, pero lo hago en serio en el fondo, introducir en el diccionario de la lengua española, de la Real Academia de la Lengua, y por supuesto también en la lengua gallega, en la lengua vasca, y en cualquier otra lengua que se hable en la península, o en general en otras lenguas, incluido en inglés, y por eso lo he publicado primero en inglés, Technopersons, Technowords, digamos, el prefijo tecno. Es decir, los prefijos que usamos nosotros vienen de la lengua latina. Bueno, pues innovar introduciendo un nuevo prefijo que a continuación se puede combinar no con todas las palabras del vocabulario, pero sí con muchas de ellas, ¿no? Entonces, digamos, la idea es, por lo tanto, hacer una innovación sistémica, en donde no sale un nuevo concepto solo, sino que salen todo un sistema conceptual. Entonces, esto sería una aportación a la filosofía de la tecnología, pero también a la filosofía de la innovación. Bien, y entonces dos ejemplos de esta metodología, diríamos, son el término de tecnopersona y tecnomundo, del cual voy a hablar, pero en el contexto del mito de Platón, el de las cavernas, puesto que, como ha dicho Carmen, la metáfora de la caverna hay que actualizarla. O sea, entonces yo en el libro Entre Cavernas, que como he dicho, el PDF, si me lo piden a ustedes, se lo piden a la propia Carmen, se puede distribuir perfectamente bien. En este libro lo que desarrollo es una idea de Gilles Deleuze sobre Leibniz, donde Gilles Deleuze escribe que el mundo es infinitamente cavernoso. Él está interpretando a Leibniz y lo interpreta muy bien. O sea, eso es Leibniz, está muy bien pensado. Deleuze interpretó francamente bien a Leibniz. Por cierto, sus 3 últimos años de la vida de Deleuze, sus últimos seminarios, son sobre Leibniz. O sea, Deleuze, que es un espinocista radical, pero, sin embargo, al final de su vida, su interés por Leibniz fue creciente. Dejo esta cuestión. En cualquier caso, la idea es que siempre hay un pliegue en el pliegue, como también hay una caverna en la caverna. Esta es la idea de la leibniziana del mundo. El mundo es un fractal en donde siempre encontraremos en toda cueva, en toda caverna que hayamos localizado, una subcaverna, y dentro de esa otra y otra y otra. Esto es el infinito actual, y eso es la naturaleza. Según Leibniz, la naturaleza tiene esa estructura. Bien, entonces esto lo desarrollo yo en este libro, Entre Cavernas, y bueno, valga el ejemplo del sol. O sea, para Platón, y se entiende en su época, el sol es la divinidad. O sea, la divinidad.
los efectos benéficos del sol son enormes, también los maléficos. O sea, si a uno el sol en un desierto es duro de sobrellevar, o sea, y el sol sin atmósfera, o sea, el sol en la luna, ahí no hay quien resista, no hay vida, o a lo sumo, esa vida estará subterránea. Se acaba de descubrir que debajo de la Tierra, del planeta Tierra, a 5 kilómetros bajo tierra, hay una vida impresionante, o sea, vida bacteriana, ¿no? Entonces, muy probablemente en Marte se descubrirá, debajo de la Tierra, entre comillas, de Marte, valga el juego de palabras, se descubrirá que hay mucha vida. Pero el Sol, que es benéfico en determinadas condiciones de humedad, etcétera, es decir, conjuntado con un entorno ecosistémico, puede ser terriblemente maléfico en otros planetas, o sea, aniquilador de la vida, ¿no? Entonces, esta idea, que es la ciencia del bien y el mal, o sea, que un exceso de bien se convierte en un mal y, por el contrario, la mengua de un mal puede ser un bien, esto está bien expresado en este ejemplo que pongo, en donde el propio Sol, en la teoría actual, la teorización que hay sobre el Sol, no es más que una caverna gigantesca en donde se suceden las explosiones nucleares. O sea, es una bomba nuclear absolutamente en plena explosión, continuamente estallando, y precisamente por eso se genera la luz y se genera la energía. Bien, entonces, dicho esto, se trata de pensar los mundos digitales desde la metáfora de Platón, de la caverna, y para ello cito, y por eso estoy proyectando brevemente, no voy a comentar toda la presentación, pero sí quiero comentar el texto de Platón. Porque, y esto lo aconsejo también para quienes den clases, sea en instituto o sea en universidad, ¿no? O quienes den conferencias. Es mejor siempre citar a los autores, a los clásicos, que dar la versión simplificada de el lugar común sobre los clásicos, ¿no? Entonces, el mito de la caverna de Platón está, si uno busca por internet, bueno, se encuentra 100.000 cosas, salvo el texto de Platón, ¿no? O sea, salvo el texto de Platón. Entonces, bueno, pues entonces los que somos un poco maniáticos de esta cuestión, porque tenemos una formación académica, entonces precisamente por eso, por una vez van a leer ustedes, igual alguno de ustedes ya lo ha hecho, ¿no? Pero un pasaje del texto de Platón, que es la clave que a mí me dio la idea de la caverna digital, o sea, que es el tema, y por lo tanto de las tecnopersonas a continuación, ¿no? Entonces, esto, digamos, siguiendo la idea de Deleuze, interpretando el a Leibniz, y releyendo el texto de Platón, porque yo lo había leído de joven, pero no me había enterado de este pasaje. Entonces dice Platón en un diálogo, imagina una especie de cavernosa vivienda subterránea provista de una larga entrada abierta a la luz que se extiende a lo ancho de toda la caverna y unos hombres que están en ella desde niños, atados por las piernas y el cuello, de modo que tengan que estarse quietos y mirar únicamente hacia adelante, pues las ligaduras les impiden volver la cabeza. Esto, en mi interpretación, digamos, somos nosotros, claro. O sea, nosotros desde niños estamos atados al espacio-tiempo, al decurso espacio-temporal, y solo podemos mirar hacia adelante, o sea, solo hacia el futuro. El futuro que tenemos es la muerte, claro está, pero digamos, nuestra mirada, estamos determinados por completo. Esta metáfora de la caverna de Platón tiene un sentido muy profundo en la situación vital de los seres humanos. Pero vamos, dejando eso, esto lo digo de pasada, entonces aparece una luz de un fuego que arde algo por detrás, o sea, digamos, pongamos que la caverna está por aquí detrás, ahí aparece un fuego y a mí me están proyectando las sombras de usted. O sea, la metáfora de Platón me diría, en esta sala se está proyectando las imágenes de una serie de personas, pero en realidad cada una de esas personas no son más que proyecciones de unas ideas, de unas esencias de todos y cada uno de ustedes que son las reales, y ustedes simplemente son encarnaciones corporales como yo mismo, o sea, como yo mismo. Entonces esta idea de Platón, que es la idea fuerte del mito de la caverna, digamos, tiene un pasaje siguiente
que es el que a mí me interesó. Y es que hay una pantalla, se dice, hay un camino situado en alto a lo largo del cual se ha construido un tabiquillo, una pared, estoy utilizando la edición del Centro de Estudios Constitucionales, parecido a las mamparas que se alzan entre los titiriteros y el público, por encima de las cuales exhiben los titiriteros, sus maravillas. Esto es lo que me interesa. O sea, exactamente, es decir, el mito de la caverna de Platón tiene sentido porque hay unos titiriteros que proyectan desde una mampara, se proyectan todas las imágenes de personas incluidas, de objetos, de cosas, pero también de personas, y hay unos titiriteros detrás que son los que están usando las ideas en sí de cada uno de nosotros, incluido la mía misma, si tal cosa existiera. Bien, el interlocutor de Sócrates le dice, ya lo veo. Pues bien, ve ahora, a lo largo de esta pared que está aquí detrás, unos hombres que transportan toda clase de objetos. O sea, digamos, el fuego está dando luz, una pared, y aquí, por encima de la mampara de los titiriteros, se van proyectando objetitos, cosas, imágenes de personas, y entonces, efectivamente, ese es el mundo en el cual habitamos según el mito de la caverna de Platón. Bien, entonces, estatuas de hombres o animales, hechas de piedras o de madera y de toda clase de materias. Entre estos portadores habrá, como es natural, unos que vayan hablando. Esto es importantísimo. Es decir, que no solo los titiriteros de Platón no solo proyectan objetos, cosas, sombras de objetos e imágenes, sino que también proyectan sombras de palabras, diríamos ecos. Es decir, que digamos, van hablando entre ellos, pero a nosotros nos llega, por el contrario, el ruido del mar, o sea, el rumor del mar. Entonces, esta idea platónica de que también lo que se transmite a través de la voz, lo que yo ahora mismo estoy diciendo, no fuera más que un eco de algo construido por unos titiriteros que me están usando a mí como muñeco, como muñeco que habla, pero que hay unos titiriteros detrás que son aquellos los que no solo proyectan mi imagen, sino también mi voz. Esto es el mito de la caverna, entonces adquiere una fuerza muchísimo mayor en el momento en que deja de ser visual y pasa a ser auditivo y fónico. O sea, en el momento en que también la voz es engañosa, entonces ya estamos filosóficamente ante una cuestión mayor. O sea, que una cosa es los simulacros como imágenes. Ahora, si el verbo también es un simulacro, entonces ya entramos en cuestiones mayores, en cuestiones de gran envergadura. O sea, porque entonces uno no se puede fiar de la palabra, no se puede fiar de la palabra dicha, de la palabra pronunciada. No puede tener confianza o seguridad ante el verbo. Bien, pues esto es un poco la idea, la reinterpretación. El interlocutor de Sócrates dice, qué extraña escena describes, dijo, y qué extraños prisioneros. Igual que nosotros, le responde Sócrates, porque, en primer lugar, ¿crees que los que están ahí han visto otra cosa de sí mismos o de sus compañeros, sino las sombras proyectadas por el fuego sobre la parte de la caverna que están frente a ellos? Bien, una cosa son las sombras proyectadas desde el fuego, pero más interesante, y esa es la novedad, lo que a mí me sorprendió enormemente cuando leí ya a fondo este texto, los ecos proyectados de las voces. O sea, entonces, por lo tanto, que todo lo que se dice en este mundo, en el mundo sensible, en realidad es un eco de algo ya dicho. Esto es muy novedoso, o por lo menos yo no lo había visto nunca en los comentarios que otras personas habían hecho del texto de Platón. Bien, entonces, cogiendo esta idea, esto se puede reinterpretar sin problema ninguno en la caverna digital. Yo ahora mismo puedo sacar cualquier artefacto, le puedo hacer hablar a ese ordenador, si estuviera conectado el software correspondiente, puedo sacar la voz de este teléfono móvil o puedo incluso, esto que está siendo grabado, pues lo podrán ver ustedes luego a continuación, una vez digitalizado y una vez difundido a través de las redes, la repetición de lo que yo estoy diciendo será una tecnopalabra. En este momento es palabra porque yo la estoy produciendo con mis cuerdas vocales, pero una vez grabada pasará a ser tecnopalabra
pasará a distribuirse por las redes y entonces mi propia voz formará parte de la caverna digital como la de cualquiera de ustedes. Y cada vez que usamos un artefacto de estos, estamos entrando en la caverna fónico-digital y en la caverna también visual digital, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ven por lo tanto que tiene sentido, a mi modo de ver, replantear, reinterpretar el mito de la caverna en el mundo digital, bien entendido que dejo lo de nuestros antecesores maestros y medios, y la idea de que la pared es el lenguaje, o sea, esto se aplicaría también a la filosofía del lenguaje, en el sentido de que entonces las palabras nos vienen dadas, pero las palabras, nosotros aprendemos las lenguas, o sea, nos enseñan a hablar pues, gallego, nos enseñan a hablar y nos enseñan las palabras. Entonces, en realidad, nuestros antecesores, al enseñarnos las lenguas, nos están proyectando los signos que son sombras de los objetos que esos signos denominan. Entonces, por lo tanto, tenemos una teoría del significado basado como sombra de objetos que nuestros antepasados designaron, denominaron y nos han transmitido a nosotros. Nosotros hemos pensado que esto es, no hay nada más verdadero para mí que la lengua que yo hablo, porque es así como se puede expresar la verdad y por lo tanto, digamos, es el lenguaje mismo, la pared en donde los titiriteros, que son nuestros antecesores en el uso de la lengua que hablamos, nos han transmitido a nosotros y nosotros a su vez las transmitimos a nuestros descendientes y entonces vamos de caverna en caverna. O sea, la historia de los seres humanos es una historia entre cavernas. Esta es la idea profunda que subyace al libro que yo estoy comentando. Bien, entonces dejando de todos modos ya el lenguaje o la caverna basada en la percepción, vamos a la digital y por lo tanto vamos hacia las tecnopersonas. Quiero decir de todos modos, insisto en ello, que nosotros somos personas porque hablamos, o sea, somos seres humanos porque hablamos, pero según el mito platónico, hablamos porque otros nos han enseñado a hablar. Y entonces, al enseñarnos a hablar, han actuado como titiriteros que nos han proyectado lo que ellos aprendieron de cómo hablar, cómo describir el mundo, cómo nombrar las cosas y cómo nombrarnos los unos a los otros, y nos han transmitido, digamos, todas esas sombras, todos esos significados de los signos. Bien, dejando, por lo tanto, esta interpretación, paso a la tecnopared, tecnomuro. Facebook tiene un muro, ¿no? Pues ya está, o sea, le ponemos el tecnowall y ya está. O sea, digamos, entonces, por cierto, estoy leyendo un libro que ya dicen que Facebook es un riesgo mucho mayor que el 1984 de Orwell. O sea, entonces, no me viene ahora a la memoria el nombre del autor, está editado en edición Estrella, en Asturias, este mismo año, el año pasado, en el 2018. Bueno, en cualquier caso, la metáfora, entonces, la aplicación del mito de la caverna al mundo digital y, por ejemplo, a Facebook, pero también a Google, exactamente igual, es potentísima. O sea, entonces, de repente, y es una innovación conceptual, por lo tanto. O sea, en ese momento en el cual uno está navegando por Internet, viendo Google, pero de repente piensa, ahí va, aquí hay unos hombrecillos, los programadores, los expertos en los lenguajes de programación, los diseños que configuran la pantalla, etcétera, etcétera, los actualizadores, tenemos que actualizar continuamente los aparatos, son los hombrecillos estos, los titiriteos, los que nos dicen actualiza o esto no te va a funcionar. Es decir, entonces, claro, resulta que estamos siendo manejados en la caverna digital por unos titiriteros que nos proyectan objetos bellísimos, maravillosos, extraordinarios, pero también es extraordinaria la naturaleza y también es extraordinaria la proyección que se puede hacer a través de las palabras. Por ejemplo, la proyección literaria de novelas como las de Harry Potter. Es decir, es indiscutible que la caverna digital es atractiva, tiene un éxito y, por lo tanto, por eso, pero eso no obsta para que sea caverna. Entonces, en el momento en que nosotros entramos en la caverna, o sea, no es lo mismo entrar en Internet como si fuera, o simplemente enchufar la televisión, sin ir más lejos, o coger el móvil y conectarlo y decir, ah, ya estoy en la caverna digital. Entonces, esta pequeña distancia de introducir el concepto de la tecnocaverna digital es un poco la propuesta que yo quería traer. Bien, entonces, con esto
ya he llegado al tema de las tecnopersonas, pero con dos matices importantes antes de dar el paso final. He hablado de la caverna, la ciudad, Galicia, a través de la caverna gallega, de la lengua gallega. O igual vale para la lengua vasca, para la lengua española o la castellana o para la lengua inglesa. O sea, digamos, la tesis de Platón aplicada a los lenguajes, digamos, como los generadores de las sombras, de las ideas designadas por todas las palabras de las distintas lenguas humanas, digamos, yo creo que es bastante claro. Entonces, ¿qué ocurre en el caso del mundo digital? Pues en el caso del mundo digital, la gran novedad para mí es, vamos, para mí ahora, o sea, hace unos años no lo veía tan claro, pero ahora sí que lo veo ya mucho más claro. La gran novedad es el que las lenguas mismas se han transformado en tecnolenguas. Y con esto ven ustedes otro ejemplo de la heurística, la fecundidad de introducir el tecno como prefijo. ¿Qué son las tecnolenguas? Pues son aquellas lenguas que a mí me permiten, aquellas lenguas no, aquellos lenguajes informáticos o aquellos sistemas de signos que a mí me permiten hablar con este artefacto, dictarle, me reconoce la voz, le doy órdenes y me responde. Yo me siento, vamos, o sea, me siento hecho un señor. O sea, es decir, doy órdenes a un aparato, me responde y le pregunto, ¿dónde está tal cosa? Y muy servicial me dice, pues está aquí, está allá, tal. Entonces, claro, digamos, el orgullo que por lo menos a los varones esto nos produce, no sé a las mujeres, es enorme, ¿no? O sea, entonces, digamos, esta caverna es una obra de arte, no cabe la menor duda, pero caverna, tecnocaverna, ¿no? Entonces, construida gracias a las tecnolenguas, a los lenguajes de programación, a los sistemas de reconocimiento de unos aparatos entre sí, a los códigos de Internet, a las URLs. Hay un montón de sistemas de signos que son los que permiten que funcione la caverna digital, el mundo digital, que funcione Internet, que funcionen las redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? ¿Quiénes son los hombrecillos que construyen los titiriteros y los hombrecillos que construyen estas sombras que nos vienen a través de estas pantallas? Pues son los señores del aire. Son los señores del aire, son Google, son Apple, son Facebook, son los expertos en inteligencia artificial, es decir, que son las tecnologías digitales las que han permitido construir esta enorme y gigantesca y maravillosa caverna en la cual en este momento habitamos mentalmente. O sea, esto lo dice Remedios Zafra en uno de sus libros, y habitamos las pantallas, habitamos las pantallas. Frente a Heidegger, o sea, frente a Heidegger, yo di en las conferencias Aranguren con Remedios el pasado mes de noviembre en Madrid, en el CSIC, y precisamente comenté esta frase suya brillante, en donde, en lugar de pensar que uno habita solo la casa o habita, no sé, su paisaje, que es habitar en el primer entorno, es tener un paisaje con el cual uno está identificado. Aquí está Juan Vázquez, un gran buceador que en el fondo del mar él habitaba, o sea, digamos, entrar en el fondo del mar puede ser el lugar propio de una determinada persona, de un buceador, por ejemplo, ¿no? Bueno, uno puede, en cambio, tener su lugar propio en una casa, en una ciudad, estar identificado por completo con ella. Hoy en día lo que ha sucedido es que estamos ya en los tecnopaisajes, o sea, los tecnopaisajes que son artificialmente generados, puesto que están generados gracias a los lenguajes de programación, con mayor o menor resolución de imagen, con mayor o menor velocidad en el procesamiento, etcétera, etcétera. YouTube es el gran ejemplo. YouTube es la caverna por antonomasia. Y entonces, yo me imagino que, no sé, el Consejo de Cultura Galega, pero me imagino que esto acabará en YouTube, tarde o temprano. O sea, según Manuel Castells, en su libro Comunicación y Poder, Manuel del 2009, el libro absolutamente imprescindible para andar por la vida, para andar por la vida actual, quiero decir, ¿no? Digamos, dice que YouTube es el primer medio de comunicación del mundo, el más poderoso, porque todo acaba en YouTube, o sea, todos, y claro, digamos, con lo cual ya ven ustedes, aquí yo estoy en una caverna, o sea, que es esta sala, ¿no? Esto ya lo he explicado. Esto está siendo digitalizado y supongamos que va a ser tarde o temprano retransmitido en una caverna más grande, la caverna global, que es YouTube, ¿no? Entonces, digamos,
esto es el entre cavernas, ¿no? Pero en este caso, gracias a las tecnolenguas y no solo a las lenguas. La gente que habla en YouTube utiliza las lenguas en el sentido fónico, verbal, tradicional, pero esas lenguas en realidad son ecos construidos tecnológicamente gracias a las tecnolenguas y a los lenguajes de programación y al reconocimiento de voz y a la digitalización, son ecos de mis palabras. Mi palabra ahora está siendo digitalizada, esto será informatizado, será procesado, será editado y luego al final podrá estar accesible a través de la red de Internet. Pero será un eco de mi palabra, una sombra de mi palabra en el sentido platónico del término que les he explicado anteriormente. Bueno, pues esto es lo que hacen todos estos tecnotitiriteros, Google, Apple, YouTube, Facebook, Microsoft, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera. Con lo cual, cada vez que ustedes suban a partir de ahora ya una foto, por ejemplo, a Instagram, bueno, ya saben ustedes que se están construyendo ustedes su propia tecnopersona. Creo que ya está claro de dónde sale la noción de tecnopersona. O sea, pero las tecnopersonas las construimos nosotros mismos. O sea, gracias, eso sí, gracias a la implementación tecnológica que estas grandes empresas transnacionales nos ofrecen gratuitamente. Entonces, esto hay una frase célebre que siempre se dice en Internet: si algo te ofrecen en Internet gratis, es que el producto eres tú. O sea, es decir, porque si es gratis, Google es costosísimo, YouTube es costosísimo, y sin embargo es gratis. No se puede suscribir a partir de un cierto nivel, pero a priori, claro, te ofrecen gratuitamente todo esto. ¿Por qué? Porque dan por supuesto que al hablar tú, al usar los datos, al proceder, ya estás aportando suficiente valor. O sea, simplemente con saber, has mirado tal cosa, has mirado tal otra. Voy a poner otro ejemplo que me lo comentaron recientemente. Todo esto sucede desde el año 2005. O sea, estos llamados smartphones, teléfonos inteligentes, esto es un acuerdo entre las grandes empresas tecnológicas, hecho en el 2004-2005 aproximadamente, el HTML 5.0, un lenguaje de programación que incluyó la geolocalización, entre otras muchas cosas. Entonces, la geolocalización permite que si uno no ha quitado, y aunque lo quite, aunque quite el servicio de geolocalización, si ellos quieren, te controlan perfectamente. Entonces, uno va paseando por una ciudad y se para ante un escaparate. Y está un minuto, como lleva el móvil en el bolsillo o en el bolso, entonces el seguidor, el acompañante suyo digital, que es invisible, pero porque lo lleva en su propio aparato, dice: este señor o esta señora ha estado medio minuto aquí y ahora ha vuelto a una tienda de zapatos y ahora otra vez a la tienda de zapatos. Bueno, pues hay que enviarle publicidad de zapatos inmediatamente, claro está. O exactamente igual, yo que en San Sebastián hago mucho el poteo consiste en tomar unos vinos, unos pinchos, etcétera, etcétera. A eso ya lo llamo, como se pueden imaginar ustedes, tecnopoteo. Es decir, el tecnopoteo consiste en que esta máquina va dando, y muy probablemente me llegarán en breve mensajes de que yo pues corro riesgo de alcoholismo, dado el tiempo que paso en las tabernas de San Sebastián, ¿no? En realidad estamos charlando, o sea, es una cuadrilla de padres que hablamos mucho entre nosotros, ¿no? Pero claro, eso de estar una hora en una taberna, pues esto alarmará seguro a la compañía de seguros médicos y entonces me perjudicará en el momento en que esos datos cobren valor para las grandes empresas, porque como es sabido desde Facebook y Cambridge Analytics, todas estas empresas comercializan nuestros datos. Y en eso consiste el negocio. Nos pueden ofrecer todo eso gratis, porque efectivamente el valor está en el uso, en los datos que nosotros aportamos, y pongo el ejemplo, aún sin querer, simplemente con llevar el móvil operativo. Bien, entonces con esto ya creo que la noción de tecnopersona ya está introducida, pero la voy a formalizar un poco y me voy a saltar unas cuantas. No, perdón, lo de Damasio lo tengo que comentar, claro, lo de Damasio es imprescindible. Entonces, Antonio Damasio, que es un autor altamente recomendable, un neurocientífico portugués, en su libro El error de Descartes, él viene a decir que, siguiendo con la metáfora de las cavernas, nosotros tenemos el cerebro dentro de una cueva, que es nuestro cráneo, que protege convenientemente al cerebro. Pero ocurre que el cerebro, según Damasio, está también, forma parte de una unidad con el cuerpo, o sea, cerebro-cuerpo. Entonces, en mi terminología, el cerebro forma parte, está en la cueva craneal, pero dentro de la caverna corporal. O sea,
Entonces, a su vez yo podría mirar el organismo humano en mayor detalle y diría que las bacterias intestinales, que mi intestino también es una caverna para las bacterias intestinales, que algunas son dañinas y otras son beneficiosas, con lo cual el propio organismo es caverna sobre caverna o caverna tras caverna, ¿no? Con esto ya ven ustedes, esto es Leibniz. Esto es Leibniz, digamos, esto es Leibniz del mundo orgánico, del mundo vivo, ¿no? Entonces, digamos, la idea de que, por lo tanto, siempre allí donde estemos nosotros en un mundo físico-biológico, si miramos más abajo, si vamos hacia lo profundo, siempre habrá otro pliegue detrás y siempre habrá otra caverna detrás. Esto lo acaban de descubrir desde el año 2000-2001 los físicos y las nanociencias y se han dado cuenta que a 10 elevado a menos 12 resulta que ahí suceden un montón de cosas por debajo de los electrones, o sea, por debajo a nivel atómico y por debajo del nivel atómico. El bosón de Higgs, que es la gran innovación tecnocientífica de los últimos años, tiene una duración de 10 elevado a menos 17 segundos, la duración es de 10 elevado a menos 21 segundos y una extensión de 10 elevado a menos 17 metros, ¿no? O sea, es decir, es algo impensable en lo efímero que es y lo inexistente que es, o sea, no tiene ni tamaño ni nada, ¿no? Y sin embargo existe. Es decir, que los nanomundos han supuesto el descubrimiento de un estrato en la materia, un estrato material completamente cavernoso, o sea, completamente cavernoso. Y en la materia orgánica, muchísimo más. Bien, entonces con esto, volviendo a lo que dice Damasio, entonces, claro, se plantea el tema de qué es la realidad, y entonces el tema de la realidad, acabo de publicar en la web de la Asociación de Filósofos Andaluces, pues eso, hace 2 días exactamente, igual les interesa buscarlo, y si no ya te lo enviaré, Carmen. Entonces, digamos, la noción de realidad, desde la hipótesis de las cavernas y del entre cavernas, se cuartea enormemente. Pero no estamos hablando de simulacros, o sea, no es lo mismo, porque estamos hablando de cavernas entre cavernas en la propia naturaleza, en la propia materia, en el Sol. Ahí no hay simulacro ninguno, o sea, no hay simulacro humano ninguno, ¿no? Entonces, quiero decir con ello que mi propuesta no es una propuesta, incluye desde luego las hipótesis postmodernas, pero va bastante más allá porque resulta que el mito de la caverna de Platón, reinterpretado de esta manera, pues es un mito muy poderoso. Bien, entonces, hecho esta versión, esta breve alusión a Damasio, dejo lo de Leibniz, dejo estas cosas y paso directamente a las... No, esto sí, primero, ¿dónde habitan las tecnopersonas? Antes de decir lo que son las tecnopersonas, ahí. Esa es la casa de las tecnopersonas. O sea, esto es una granja de datos, entonces ahí, claro, no se ve nada, ¿no? No se ve nada, ¿no? Porque, claro, la tecnopersona es un conjunto de datos distribuidos que solo gracias a los tecnolenguajes se reunifica y sale mi foto. Sale mi foto o sale mi voz. Pero ¿en dónde se guarda eso? En la granja de datos, donde Google guarda mis correos electrónicos, donde Instagram guarda las fotos, donde Facebook guarda las voces, o donde cuando mando un mensaje de WhatsApp, donde se queda esto almacenado, porque desde luego almacenado queda, entonces queda en este tipo de artefactos. Estas nubes, lo comentábamos en la comida, son granjas de datos con un coste energético espeluznante. Esto gasta mucho más que una industria clásica, vamos, que los altos hornos de Vizcaya, por poner un ejemplo de una empresa enormemente contaminante energéticamente, etcétera, etcétera, ¿no? Estas nubes, que son el gran signo de poder de los señores del aire, ahora yo los llamo ya señores de las nubes, claro, como no, y son los que antes he mencionado, Google, Facebook, Apple, Twitter, Amazon sobre todo, son las 5 primeras empresas en capitalización en bolsa del mundo. Por suerte para mí, porque al que menos simpatía le tengo es a Zuckerberg, ha caído, gracias a Cambridge Analytica, ha perdido un 30% en bolsa. Vamos, o sea, estoy encantado de que esto haya sucedido, ¿no? Y ojalá caiga mucho más, y ya cuando la gente se va dando cuenta de que en realidad Zuckerberg, sus datos, sus fotos, todo lo que uno pone en el muro, en realidad es mercancía para él, que va a comercializar, pues igual, conforme nos demos cuenta de que estamos ante una caverna y que el muro es un tecnomuro,
un tecnomuro y que detrás está Zuckerberg y sus colegas y sus ingenieros, digamos, convirtiendo nuestros datos y nuestras imágenes y nuestra voz misma en mercancía que luego va a ser comercializada, pues igual con eso tendremos una cierta conciencia de lo que es el mundo actual, del tecnomundo, o sea, de los tecnomundos, ¿no? Entonces, esta es la propuesta y eso, como decía, estas granjas de datos, por motivos de menguar el coste energético, pues están en Groenlandia, están en Noruega, están en Suecia. A mí me han contado, y bueno, esto seguro que es un dato cierto, porque me ha llegado por varias fuentes, que la mitad de la factura del coste en Noruega, la mitad del gasto eléctrico de todo el país de Noruega son las 5 o 6 nubes que hay allí. Las 5 o 6 nubes de estas grandes empresas. La mitad del gasto eléctrico, de la energía, del consumo eléctrico de un país, con todo el coste que la producción y el consumo de la energía tiene luego para el planeta, ¿no? Entonces, quiero decir con ello que la metáfora de la nube es brillante, ¿eh? O sea, digamos, es un ejemplo típico de marketing conceptual, ¿eh? O sea, digamos, está muy bien buscado, los estudios de la metáfora de la nube están hechos, proviene de una obra literaria, claro está, pero en un momento dado Amazon, que fue el primero que usó esta metáfora, luego Google la compró y en este momento cualquier ser humano, no, pero cualquier persona normal y corriente ya es un tópico de subir a la nube o bajar de la nube. De nube nada, esto es la nube, o sea, un artefacto, una gran industria digital altamente contaminante desde el punto de vista energético y en donde están las tecnopersonas. Y estas tecnopersonas están dispersas, rotas, o sea, digamos, morcelé, o sea, digamos, dicho en francés, troceadas, troceadas, o sea, entonces, así como una persona, digamos, como yo soy o como son ustedes, aun cuando seamos sombras, o sea, del mundo de las ideas, sin embargo, tenemos una unidad, tenemos un organismo, tenemos una forma, ¿no? La noción de tecnopersona es otro tipo de entidad, y sin embargo, cada vez hay más tecnopersonas. Bien. Sigo. Las tecnopersonas financieras, no estoy hablando solo de Internet. Las tecnopersonas financieras, les pongo esta imagen, pues claro, digamos, esto es la bolsa de Tokio. La bolsa de Tokio, que es por donde circula de verdad el dinero. El dinero digital no funciona por Internet, funciona por las redes financieras que existen desde los años 70, o sea, y que nadie las comenta. Todo el mundo habla de Internet, jamás se habla de las redes militares o de las redes financieras. Pero dejo esta cuestión porque me llevaría más lejos. Entonces, digamos, esto lo voy a quitar también. Y aquí ya llego por fin a las tecnopersonas, y con esto ya empiezo a ir terminando, Carmen, porque me estoy alargando. Digamos, la noción de tecnopersona, al ser una noción novedosa, pues hay que explorarla, hay que irla desarrollando. O sea, yo, por lo tanto, no la tengo ni mucho menos cerrada, y voy a hacer dos aproximaciones. Una primera, que es la más inmediata, y otra ya profundizando algo más en la noción de tecnopersona. Entonces, bien entendido que las definiciones que propongo son definiciones heurísticas, es decir, es para seguir investigando, seguir indagando qué puede ser esto de la tecnopersona, porque a mi entender, efectivamente, responde a algo que nos sucede a todos, y que nos sucede a miles de millones de personas, ¿no? O sea, y miles de millones de personas, por lo tanto, se nos está superponiendo o estamos construyendo nuestras tecnopersonas, puesto que cada cual puede tener varias tecnopersonas, pues una en Google, otra en Facebook, otra en Twitter y otra en la Universidad de Santiago, por poner un ejemplo, o en la Universidad del País Vasco. Bien, entonces una tecnopersona es aquella cuya identidad, relaciones, capacidades y desempeños, la noción de capacidades y desempeños, como habrán notado algunos, es una noción de Amartya Sen, o sea, espacio de capacidades, espacio de desempeños, están más o menos estrictamente mediatizadas por el sistema tecnológico TIC. Es decir, que si yo quiero mandar un correo electrónico, como me ha sucedido hoy mismo, o recoger mi correo electrónico, tengo que tener wifi, porque si no tengo wifi, y entonces he tenido que venir aquí a conectarme a la wifi, porque yo dependo de la wifi para mandar un correo electrónico, para recibirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es un tecnomensaje, es un mensaje electrónico, pero
que no es posible si no hay wifi, si no hay conexión, si no funciona la red, si uno no tiene los artefactos correspondientes, etcétera, etcétera. Cuando se cae la red, por ejemplo, claro, se cae de repente todo lo de los tecnotitiriteros, o sea, toda la caverna digital se viene abajo. Con esto ya anticipo lo que van a ser las catástrofes en el tercer entorno, en el mundo digital. ¿Qué sucederá? O sea, en algún momento dado habrá grandes caídas de plataformas enteras y entonces cundirá el pánico. O sea, digamos, el pánico cuando aparecía el cometa Halley que anunciaba el fin del mundo no va a ser nada con el pánico, voy a exagerar ahora, si se cayera Google. Si se cayera Google, en fin, habría que contar los muertos, o sea, y serían por millones, o sea, unos pocos días después. Bien, en cualquier caso, no es lo mismo la tecnopersona que la noción de cyborg de Donna Haraway. Está muy bien la noción de Donna Haraway, pero la noción de persona tiene una ventaja y es que vale para entidades colectivas y no solo para organismos. O sea, una tecnopersona es también una persona jurídica. O sea, no solo una persona física, sino una persona jurídica. Con lo cual, quiero decir que el propio Consejo de Cultura Galega es una tecnopersona, como la Universidad del País Vasco es una tecnopersona. No solo es una tecnopersona, es mucho más que una tecnopersona, pero en la medida en que se desarrolla, tiene su web, emite y hace mil cosas en el mundo digital, en el tercer entorno, se va convirtiendo en tecnopersona. Otro tanto diría, claro, está de las empresas o de los ejércitos, exactamente igual. Otro tema particularmente delicado que quizá en el diálogo podemos comentar es el desarrollo muy reciente, desde hace 4 o 5 años, de yo las voy a llamar, aunque no las llaman así, armas inteligentes. Armas inteligentes. Las armas inteligentes, así como hay smart cities, smartphones y smart cars, coches inteligentes, que son aquellos que son manejados desde la nube. Entonces, exactamente igual, el arma inteligente es aquella que ya está programada para aprender por sí misma y en los algoritmos mismos ya incorpora, pues, tecnologías muy sofisticadas de aprendizaje, de blockchain, etcétera, etcétera. Se habla mucho y se pone como ejemplo siempre como Deep Blue ganó a Kasparov al ajedrez y como DeepMind ha pronosticado el triunfo de Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos de América. Pero de lo que no se habla es de dónde proceden estas tecnologías. Desde luego, en su origen son militares, claramente. Y entonces, primero se aplican a misiles inteligentes, es en los misiles inteligentes donde está el smart, la metáfora smart, y el propio término de inteligencia artificial, que es de los años 50, viene de los servicios de inteligencia. ¿De dónde va a venir el término de inteligencia? Digamos, independientemente de la simpatía grande que tengo por Alan Turing, por muchos aspectos, pero él trabajaba para los servicios de inteligencia británicos. O sea que, con lo cual, ¿de dónde surge la inteligencia artificial? Pues hay que tener claro, efectivamente, de dónde surge. Bien, dejo esta cuestión, pero sepan ustedes que el problema este es tremendo, tremendo, porque, digamos, estas armas, al ser algoritmos, un algoritmo no es responsable. O sea, entonces, digamos, así como ya hay tendencias a decir que los robots paguen los impuestos, puesto que quitan puestos de trabajo, y esto es una propuesta seria y en debate, pues ya comienza a haber propuesta de decir que el robot pueda ser procesado ante una corte militar por delitos de lesa humanidad. Por delitos de lesa humanidad, porque estamos hablando de armas mucho más potentes que las bombas de fragmentación. Entonces, digamos, esta nueva generación de armas, las armas inteligentes, que no se les llama inteligentes, las llaman armas autónomas. Autónomas, claro, queda muy bonito. O sea, como la nube queda muy bonito, ¿no? Pero en realidad, curiosamente, mezclar el término inteligencia con el término arma, pues esto no ha debido de parecer políticamente correcto y entonces han buscado otra digamos, han suavizado las metáforas. Bueno, entonces, ¿qué ocurre, por lo tanto? Que las tecnopersonas se distinguen de los cyborgs de Donna Haraway, ya lo he comentado, tienen una dimensión económica. O sea, yo tengo, como persona que soy, cualquiera de ustedes, tenemos una dimensión pues, biológica, orgánica, civil, social, ciudadana, etcétera, etcétera, ¿no? Y también podemos tener una dimensión económica, claro está. O sea,
tener tanto ahorrado o cobrar, tener una nómina o estar en el paro o estar en la precariedad, como diría Remedios Zafra, ¿no? Bien, en cualquier caso, la tecnopersona, lo interesante que tiene es que el valor de la tecnopersona no es para la persona que genera esa tecnopersona, sino que es para el señor del aire que gestiona a la tecnopersona. Y de ahí la hibridación entre persona y tecno, ¿eh? O sea, por el mero hecho de que yo en tanto persona paso a convertirme en tecnopersona y firmo un acepto con Facebook, con la compañía de móviles, etcétera, etcétera, y firmo un contrato, es decir, acepto, y cada vez que actualiza uno el software, renueva su contrato con una empresa de California, ¿eh? Y los juzgados del Reino de España no pintan nada, ¿eh? O sea, en cualquier caso, si hubiera un pleito, que mejor la gente los evita, la resolución sería en donde el señor del aire ha establecido que se va a establecer ese pleito. Dicho de otra manera, al pinchar acepto, y esto lo hacemos cada vez que estamos renunciando a nuestros derechos de ciudadanos, ¿eh? O sea, estamos convirtiéndonos en tecnosiervos, no somos siervos, ¿eh? O sea, no somos siervos, faltaría más, ¿eh? O sea, nosotros seguimos siendo personas libres, ¿eh? Y ciudadanos libres, pero en tanto tecnopersonas ni somos libres, ni estamos obligados, ¿eh? Porque si no, no somos tecnopersonas. O sea, si no, te quedas sin la aplicación y te quedas sin el servicio y te quedas sin conexión. Y entonces, digamos, este es el tecnopoder, o sea, la capacidad de estos señores del aire para, digamos, dominar en términos de Manuel Castells. Cuando Castells usa el término poder, dice que el poder en su acepción no es ya Foucault, sino es la capacidad de dominar las mentes de otras personas. Es una buena definición, esta definición de poder. Bueno, esto es lo que hacen los señores del aire con nosotros. Es decir, que cada vez que nosotros firmamos acepto, hemos firmado un contrato, hemos renunciado a nuestros derechos de pleitear en España o en el tribunal local correspondiente, hemos aceptado 14 cosas que no hemos leído jamás, ¿no? Y eso es ser un tecnosiervo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, por lo tanto, de distinguir entre persona, tecnopersona, entre siervo y tecnosiervo, y así sucesivamente ir introduciendo el tecno conceptualmente en muchas dimensiones. Y por último, bueno, esto puede tener interés, la tecnopersona, así que como yo como persona tengo un nombre propio, con patronímicos que vienen de mi padre, de mi madre, de quien sea, etcétera, etcétera, de toda la progenie esta evolutiva de los seres humanos, esto es una forma de la cultura, los nombres propios los ponen los señores del aire, ¿eh? Por lo menos el apellido, o sea, igual yo puedo elegir en mi cuenta de Google, puedo elegir mi nombre, pero el apellido no. El apellido, o sea, mi tecnopadre o mi tecnomadre es sin duda Google, y Facebook no digamos. O sea, el Facebook te pone la arroba por delante, o sea, te marca absolutamente tu identidad como tecnopersona, te la marca el señor del aire, esto no es el DNI ni el pasaporte, que forma parte del segundo entorno. No, estamos hablando de la enorme capacidad que tienen los señores del aire para poner nombres propios, identificadores, no solo a las personas, también a los objetos, los DOIs, Digital Object Identifiers, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el tercer entorno, por lo tanto, es una enorme progenie tecnológicamente creada de personas, objetos, sucesos, cosas, vídeos, etcétera, en donde y tú tienes que copiar y pegar, o sea, porque esos nombres, muchos de ellos son no memorizables, o sea, el nombre de un fichero, de un link, entonces uno pincha en el link y le funciona, pero como intente memorizar los 20 signos consecutivos de un link, pues que no le pase nada, tendría que ser Funes el memorioso para conseguirse acordar de los links. Sin embargo, este era el origen de Internet, o sea, yo cuando empecé con Internet en los años 90, uno se tenía que acordar con toda precisión de a dónde quería ir, o sea, a qué URL. Ahora el señor del aire te dice, no, ya te mando yo a dónde a mí me da la gana, a donde me da la gana, porque ya sé lo que te gusta y entonces siempre te voy a poner, como hace Amazon, todo el que compró este libro o curioso este libro, miró estos, miró los otros y te ponen los links y bueno, pues te van llevando al huerto, dicho en términos literales, es decir, a su caverna dicho en términos platónicos.
Bien, dejo esto porque yo creo que ya está claro. Lo de las tecnomasas es obvio, ¿no? O sea, que ya millones de personas usando Facebook, pues una tecnomasa. Es una tecnomasa que no es lo mismo que una masa. O sea, una masa en el sentido de la rebelión de las masas de Ortega o de Veblen, etcétera, etcétera. Y hago la segunda aproximación y con esto termino a las tecnopersonas. Entonces, ya la tecnopersona sería cuando uno se da cuenta, no solo ya juega o se divierte con esto de que los titiriteros le llevan a Facebook o llevan a YouTube. Hombre, qué bonito, ¿no? Y qué prestigioso salir en YouTube y que alguien pueda escuchar tu conferencia en YouTube. Pues esto, vamos, eres alguien, ¿no? O sea, esto para el narcisismo es muy buena cosa. Es como antaño salió en televisión, ¿verdad? Entonces, en este momento, como se dice, quien no está en Facebook, quien no está en YouTube, no existe. Claro, la tecnopersona esa no existe. Uno existe como persona física o como persona jurídica, pero no como tecnopersona. Quiero decir con ello, más filosóficamente hablando, que la tecnoexistencia es otra dimensión ontológica. O sea, por decirlo en plata. O sea, entonces, pero sin entrar en cuestiones ontológicas, digamos, las TICs pasan en un momento dado a ser condición necesaria para ser tecnopersona. O sea, sin TICs, sin las tecnologías digitales, yo no puedo llegar a ser. Y entonces, ya con esto nos vamos adentrando en cuestiones un poquito más filosóficas y de más envergadura. Entonces, no solo hay tecnopersonas, hay tecnoobjetos. Mis papers son tecnoobjetos, mis papers y mis libros. Si yo les envío o tú les envías el libro, el PDF de Entre Cavernas, eso es un tecnoobjeto. Eso es un tecnoobjeto que se puede distribuir. ¿Por qué? Porque yo me reservé los derechos para poderlo distribuir. Pero mi libro, que es un libro que está en papel también, pero en papel la editorial no lo distribuye, y en cambio ese tecnoobjeto, pues sí se puede distribuir. Luego, si uno tiene una buena imagen, etcétera, y tiene paciencia, se leerá el libro o no se lo leerá, pero ese libro forma parte de mi identidad. O sea, no solo es mi nombre propio, sino lo que yo he hecho en el mundo digital. O sea, entonces esta es ya la segunda aproximación, no solo la cuestión de ser en el mundo digital, sino del hacer en el mundo digital. La tecnopersona es el conjunto de sus acciones en el mundo digital, en el tercer entorno. Todo aquello que uno ha hecho en cualquiera de estas plataformas o aplicaciones informáticas conforma su tecnopersonalidad de la misma manera que lo que yo he hecho en tanto persona física o jurídica conforma mi personalidad, ¿no? Y entonces ya ven que, por lo tanto, la noción de tecno funciona bastante bien, por lo menos heurísticamente. Y hay otra cuestión importantísima, clave, está ya antropológicamente, pero también filosóficamente, y son las que hace el tercer entorno con los muertos. Con los muertos. Claro, los muertos forman parte de la cultura humana, o sea, de todas las culturas humanas. Entonces, en Internet ya estas grandes empresas que he comentado, tanto Google como Facebook, como no sé si es Amazon o Twitter, le gestionan a ustedes su tecnocadáver sin problema ninguno. O sea, usted contrata un servicio, ustedes contratan el servicio, le pueden hacer un túmulo, le pueden hacer una tumba, le pueden publicar lo que a uno le dé la gana, le conservan sus conferencias, sus vídeos, le hacen su museo particular y también encima, si usted decide dejar en herencia estas obras suyas digitales, pues entonces le gestionan, no digo el impuesto de sucesión, sino la sucesión de la herencia digital, ¿no? Entonces, hombre, si esto no es un Estado, efectivamente no es un Estado, pero va asumiendo cada vez más las funciones tradicionales de un Estado. Ya ven ustedes cómo el tecnopoder va creciendo, porque el tecnopoder ya no solo se refiere a las personas vivas, sino también a las personas muertas. Como bien saben ustedes, y Harari lo predica a voz en grito en su libro Homo Deus, ellos ya prometen la inmortalidad. La inmortalidad, desde luego, la física y la biológica, esa no la van a conseguir, pero en el tercer entorno sí pueden conseguir la inmortalidad, siempre que uno pague por mantener su túmulo o su servicio o sus imágenes. Es decir, que siempre que uno tenga dinero para ser inmortal, pues ánimo y a ello, y será inmortal en el tercer entorno. Y entonces mi tecnovoz seguirá estando viva y seguirá repitiéndose, digamos, mientras por lo menos ese señor del aire siga funcionando, siendo operativo, y algún bobo
pague por esta presunta inmortalidad, pero hay de todo en la vida. Hay gente que está esperando, se ha criogenizado y está esperando a la resurrección. Paga por la criogenia auténticos millones de dólares, pero, en fin, de eso viven los señores del aire. Bueno, el uso de estas TICs es productivo, genera valor social, genera valor económico, del valor militar, el valor policial. Vamos, obviamente, la policía científica, como se le llama en España, si algo tiene que hacer es perseguir a las tecnopersonas. Es que es su oficio, es su oficio. Hay que formar a los policías y, en general, a los licenciados en la noción de tecnopersona, porque no es lo mismo hacer el seguimiento de una persona por la calle, por donde ande, etcétera, etcétera, que de una tecnopersona. Seguir la pista de una tecnopersona en las redes, esto requiere unas habilidades y unas destrezas absolutamente impresionantes. O sea, quiero decir con ello que la noción de tecnopersona, ya ven ustedes, que plantea un montón de cuestiones y como digo, esto lo gestionan los señores del aire y hay tecnoseñores militares y tecnoarmas robotizadas, que es un poco la última novedad, tecnopersonas armadas, tecnopersonas armadas, las hay. No son personas físicas, son robots, pero con una capacidad destructiva incalculable. O sea, y digamos, de esto no se habla, entonces todos estamos con si Kasparov, y que también DeepMind le ganó al campeón de Go, el primero al europeo y luego al japonés, pero este es el marketing de los señores del aire, es el marketing, y con esto efectivamente van vendiendo su producto, van logrando obtener grandes beneficios y entonces al final le ofertan a uno, bueno, ya que tienes ya mucha edad y estás pensando en que igual en 5 o 10 años mueres, te ofrecemos un túmulo. Te ofrecemos un túmulo y te lo ofrecemos barato, un túmulo digital, ¿no? O sea, esto, digamos, todavía no ha sucedido, pero en breve sucederá. En breve sucederá porque los señores del aire han pasado a comenzar a gestionar los muertos, las personas muertas, y no solo las personas vivas. Y esto, como es un gran tema filosófico y antropológico también, pues con esto lo doy por terminado. Muchas gracias. Gracias, Javier. Creo que casi vamos a pasarse al diálogo con todas y todos vos, porque nos quedan 20 minutos y bueno, pues también para que sea más fluido, y seguro que son muchas las tecnoideas que no sabemos, esto todavía es un segundo entorno, parece. Hay que pensarlo, si funciona o no. O sea, el tecno no vale para todo, hay que ver si tiene sentido o no. Efectivamente, ¿no? Hay una cuestión que, bueno, un poco de las lecturas realizadas previamente y la exposición, si para comenzar, que te falabas de que todo este entorno es un entorno social, pero la pregunta es, ¿y es un entorno político? Si no somos servos, entonces, ¿dónde está? No, aparte de las obviedades, de que si nos van a llegar o no información según los gustos más o menos políticos que en este momento se debaten, ¿dónde está el espacio do político en ese tercer entorno? Si no queda ningún espacio para estos señores do aire, porque efectivamente son estados más bien tiránicos, sin ninguna posibilidad o capacidade, cando igual desde os anos 90 unas ideas de internet era a súa capacidade para a liberación. Estou pensando pues, nas ciberfeminismo daquel momento, a multiplicidade de identidades, e o que vemos en vez de que ser identidades múltiples, pues igual que son identidades fragmentarias o fragmentos de identidade. Entonces, nada, para comenzar así un poco como... Sí, empiezo con lo último. Esto efectivamente en los 90 era muy distinto. En los 90, digamos, para Donna Haraway los cyborgs era liberador, claramente, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pues que la cosa se torció, o sea, se torció claramente. Manuel Castells también piensa que los hackers y la cultura de los hackers, y lo sigue afirmando, fue decisiva, y bueno, no digo que no, pero habría que hacer una historia en serio de qué ha sucedido con Internet,
Yo marco dos momentos claves, ya digo que no son simplemente a título heurístico, ¿no? Hay uno que a mí me parece fundamental, que es la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. En el año 2003, cuando esto está en pleno auge, o sea, lo que yo llamo tercer entorno, mundo digital, entonces la ONU convoca una cumbre mundial en Túnez en el 2003 y otra segunda sesión en el 2005 en Ginebra, ¿no? Y ese es el momento clave, desde un punto de vista político, ¿no? O sea, porque es la ONU, ni más ni menos, quien convoca. Entonces ahí son 4 grandes agentes invitados, los estados, o sea, todos los estados, España estuvo, las grandes empresas del sector TIC, ¿no? Que fueron las que llevaron la égida, porque la ONU les encargó la gestión del evento. Y claro, ahí yo no sé si hubo comisiones de por medio o no, pero yo soy muy mal pensado. O sea, tercer tipo de agente que hubo, las asociaciones internacionales, estuvo la UNESCO, yo ahí colaboré con la Organización de Estados Iberoamericanos y mandamos un informe, y luego estaban los representantes de la sociedad civil, de los 5 continentes, organizados por continente. Entonces fue la estructura de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. El resultado de esa Cumbre Mundial de la Información fue deplorable, deplorable. O sea, es decir, arrasaron claramente lo que yo llamo los señores del aire. O sea, que ya estaban allí. Entonces, la falta de visión política por parte de los estados, desde luego, de la ONU también, pero también de las organizaciones internacionales, o la dinámica misma, habría que estudiar a fondo qué sucedió en esa Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, porque una de las cosas que los que estábamos también involucrados en la participación ciudadana reivindicábamos eran los derechos de los ciberciudadanos. O sea, es decir, desde el punto de vista liberador, aquellos de los derechos de los cibernautas, hay toda una literatura en los años 90 y eso se llevó también a la Cumbre Mundial. Eso quedó arrasado. No hay ni la más mínima tabla de derechos. Hay derechos humanos firmados por los estados. Pero yo, a nivel político, lo que reivindico desde hace años, sin ningún éxito, pero eso no es problema, ya llegará el momento en que esto cuaje. Reivindico que sean los señores del aire quienes firmen la Declaración de Derechos Humanos y de Tecnoderechos Humanos. Tecnoderechos humanos, que no es lo mismo que derechos humanos. Entonces, esto está por hacer, falta que la gente se vaya sublevando, todavía las condiciones no están dadas, y también la Declaración de Derechos Humanos, desde que hubo el proyecto con los ilustrados, etcétera, etcétera, o las sufragistas y la reivindicación, pues no sé, del propio Stuart Mill y de Mary Wollstonecraft, etcétera, de los derechos de las mujeres, hasta que eso se logra, pueden pasar décadas. Entonces, quiero decir que la lucha política en el entorno del mundo digital todavía ahora, lo que sí es cierto es que ahí porque no hay división entre poder ejecutivo, poder parlamentario y poder judicial. Facebook no tiene esa estructura, Google tampoco la tiene, Twitter tampoco, Amazon tampoco, etcétera, etcétera. Son monarcas, entonces yo por eso la metáfora que usaba en 1999 la mantengo estrictamente. Es decir, lo digital es una situación neofeudal, ¿no? Claramente. O sea, son feudos de la información, tecnofeudos, diría en este momento, en donde cada señor del aire pone sus normas y te echa o te persigue y con toda libertad. Y desde luego te obliga, te marca mentalmente, te obliga a vestirte con su traje, con su tecnotraje, o sea, mentalmente te habilita, te troquela la mente de tal manera que al final o tú usas un determinado software o usas otro, pero eso ya forma parte de tu identidad mental, ¿no? Esto es lo que hacían los señores feudales antiguamente, ¿no? Entonces la metáfora, por lo tanto, del neofeudalismo, cuyo origen está en Umberto Eco, la idea no se me ocurrió a mí, sino que yo simplemente la amplié de Umberto Eco a esto, digamos, la cuestión de la política es la fundamental. En cualquier caso, lo que sí siempre digo yo es que no hay democracia ninguna del tercer entorno. De ahí a que haya tiranía, en cambio, yo no lo diría. O sea, pudiera haber una tiranía
pero por el momento no. Por suerte, digamos, estas grandes empresas, todas ellas norteamericanas, eso es obvio. Había dos señores del aire a finales de los 90 que eran Ericsson y Nokia. ¿Han oído ustedes hablar de Ericsson y Nokia? Sí, bueno, yo guardo todavía esos teléfonos antiguos de Ericsson y Nokia, ¿no? Fueron arrasadas las dos empresas europeas que llegaron a destacar un poco en el... Entonces, esto da idea de cuál es la relación de fuerza. Bueno, en cualquier caso, como están educados todos estos grandes señores, incluido Zúcar, en la cultura liberal o incluso libertaria, en este momento yo no veo riesgos de que llegue a una tiranía. Ahora, eso no quiere decir que dentro de 10 años surja un tirano en el tercer entorno. ¿Por qué no? O sea, tendría eso sí que batir a otros señores del aire y ganar una tecnoguerra. Hola, ¿qué tal? Boa tarde, moitas Boa tarde. gracias pola presentación. Me toca a lo mejor ponerme en una posición un pouco diferente, ¿no? Vamos a jugar un poco. Siempre me preocupan los debates de este tipo, ¿no? Que nos hacen posicionarnos, digamos, entre por recoger el guante, tecnopesimismo, ¿no? O tecnoentusiasmo. Y yo ahí quizá, pues por pertenecer a una generación millennial, sí que me posiciono del lado del tecnoentusiasmo. Y me recordaba un poco todo esto a un texto también de Platón en el Fedro, cuando le atribuye a Platón a Sócrates el rechazo de la escritura, ¿no? Y habla de la escritura como farmacón, como un fármaco de la memoria y como una apariencia de sabiduría detrás de la que no hay nada. Y traigo esta reflexión porque muchas veces tengo la sensación de que efectivamente hay un pacto tácito con esos señores del aire, ¿no? Producimos datos, estos señores del aire utilizan esos datos, son datos que a mí individualmente no me sirven para nada, y en cambio, si obtengo un beneficio, hay una democratización del conocimiento, hay una democratización de la opinión, y está claro, ¿no? Poder hablar pues, de la necesidad de hablar de Facebook y la necesidad de hablar de Instagram, de la necesidad de hablar de qué pasa con nuestros datos, pero también hay que nombrar o quería preguntar por otras iniciativas, pues por ejemplo, SciHub, la web, ¿no? Que recoge millones de papers de disciplinas científicas que precisamente permiten el acceso, democratizando pues toda esa información que está en manos de editoriales que finalmente también son medios de apropiación, digamos, ¿no? O incluso pensaba en la Wikipedia como una enciclopedia colectiva que no supone o que no implica un uso capitalista de la información. Quería conocer un poco su opinión sobre esto. Sí, no, es muy cierto. Vamos a ver, en el tercer entorno queda una tradición cooperativa, social, de iniciativas sociales, de innovación social, y la Wikipedia, el Open Access, el Free Knowledge, etcétera, son muy buenos ejemplos, digamos, de lo que es, yo lo voy a decir en términos un poco políticos, de la resistencia al poder de los señores del aire. Es decir, que es cierto que eso existe, pero es cierto que es claramente minoritario, quizá un 1%, o sea, digamos, solo en datos empíricos, ¿no? O sea, si se piensa cuántos usos diarios hay de la Wikipedia o cuántos usos diarios hay de Facebook, pues convendría, digamos, hacer un estudio empírico al respecto. No digamos Google, o no digamos YouTube, ¿no? O sea, quiero decir que es cierto que eso existe, pero en mi metáfora feudal, esto es como los monasterios feudales. Efectivamente, en los monasterios feudales se conservaba el conocimiento, eran pequeños rincones, los señores feudales los tenían, no los atacaban, o sea, digamos, había una especie de pacto, en fin. Ahora voy al término pacto, o sea que, pero en el medievo sí que había esto, ¿no? Y entonces se permitía que hubiera lugares singulares, también las ventas, las ventas que eran como las redes sociales, las ventas en la época feudal eran una juerga total, y está llena la literatura y la historia de ejemplos de
que había lugares en los feudos medievales en donde se vivía estupendamente bien, la gente se entretenía, hacía fiestas, hacía carnavales y se lo pasaba muy bien, ¿no? Y luego había lugares en donde se cultivaba efectivamente el conocimiento, pero eso no obsta para que el señor feudal, cuando llegaba a la guerra, cuando había que pagar los impuestos, entonces mandaba. O sea, yo estoy hablando desde la óptica del tecnopoder. Es decir, que es cierto que hay islotes en donde ese tecnopoder prefiere no entrar, pues porque es muy rentable para el ejercicio del poder el que existan esos ámbitos de libertad, pero están perfectamente controlados, en primer lugar, perfectamente controlados, y en segundo lugar, no avanzan. O sea, todas estas cosas existían hace 15 años y más bien han ido menguando, mientras que Facebook y las redes sociales han ido creciendo. O sea que la dinámica, siendo cierto lo que dice o lo que pensáis los millennials, ¿no? Pues conviene que miréis cómo era Internet en los años 95 o en los años 98 o en los años en que Donna Haraway hablaba de los cyborgs, ¿no? Y segundo, yo sí, bueno, sobre el entusiasmo no voy a hablar, recomiendo la lectura del libro de Remedios Zafra se titula así, el entusiasmo, es el azar, ¿no? Entonces, si sois tecnoentusiasta, leeos el libro de Remedios Zafra para que veáis lo que es el entusiasmo. Ella también es entusiasta. Ahora, está completamente deprimida por haber sido tecnoentusiasta. Vamos, ella es muy fuerte, es una gran pensadora, pero desde luego el tecnoentusiasmo implica, y lo dice claramente, precariado. O sea, vamos, porque ahí no hay otra... La economía, esto genera mucho entusiasmo y muchas emociones, muchas pasiones emocionales, pero luego ganarse la vida en el tercer entorno tiene grandes complicaciones, ¿no? Y termino con lo del pacto. Eso no acepto el término pacto. Es un mandato. Es un mandato, yo lo llamo un trágala. O sea, para usar un término clásico castellano, un trágala. O aceptas o no entras. O sea, y eso es un trágala. ¿Dónde está el pacto? ¿Ha negociado algún millennial alguna vez las condiciones de uso con Facebook, con Google, con Twitter? ¿Alguna vez ha habido una negociación de las condiciones? Un pacto tiene que ser mínimamente horizontal para llamarlo pacto, ¿no? Ahora, si es una orden, si es un mandato, si es un imperativo, o sea, tú eres libre de no entrar en mi dominio feudal, pero si entras, te tragas todas las normas que yo he puesto, todas y cada una. Y eso, ¿cómo lo manifiestas? Diciendo, acepto. En ese momento has hincado la rodilla y a partir de ese momento disfruta y goza. O sea, es decir, incluso entusiasmate, porque como ya eres nuestro, o sea, ya, en fin, ya te tenemos dominado y controlado, pues ahora te vamos a dar, en cambio, todo el disfrute que quieres. Si eso es la condición de la tecnopersona. Entonces yo soy de los antiguos que piensan que un pacto es otra cosa. Sería la última para ir pechando. La mía, la última. Sí. Uy, qué responsabilidad. Bueno. Pues voy a ser muy breve entonces. Yo recojo, decir, la primera intervención, es decir, en este, no sé si tecnoentusiasmo, pero al menos una confianza en que la tecnología está ahí y ha venido para quedarse. Y estos mensajes, es decir, tecnopesimistas, me recuerdan a mí cuando veo todo que son problemas y sobre todo como docente y que llevo durante muchísimos años trabajando en la caverna, es decir, y reinventando las interpretaciones de la caverna a medida que la sociedad va cambiando tecnológicamente y es tan versátil y tan plural. Pero, es decir, creo que es desde precisamente que me estoy haciendo mayor, es decir, cuando solamente veo los peligros, cuando veo toda esa visión conspiratoria que hay detrás, cuando veo todas sus limitaciones y cuando quieres transmitir ese mensaje a gente joven que ha nacido ahí, que vive ahí y que por lo tanto no entiende que si esa tecnología en la que ha nacido, en la que ha vivido, en la que le rodean sus padres, todo su ambiente, todo su contexto social de convivencia, de redes sociales, es decir, que no ven que eso suponga un peligro, porque el conocimiento lo ven como esa ampliación de oportunidades que le proporcionan ese
esos medios. Entonces, lo innovador, pues evidentemente no son las tecnologías, llevan muchos años martillándonos a los docentes para que usemos las nuevas tecnologías, eso no es lo innovador. Lo innovador es usar la palabra, ¿no? La palabra que nos hace humanos, y la palabra cada vez es más difícil, ¿no? Es decir, que escuchen, es decir, que lean, porque las pantallas han convertido ya la palabra en algo, no es que controlen las mentes, es que, y el pensamiento, es que lo convierten ya en algo totalmente superfluo. La pantalla siempre es una oportunidad de diversión y resulta difícil sustraerlos de ello, pero no se puede evitar reconocer las oportunidades, es decir, lo atractivo, claro, que supone y la complejidad de un mundo en el que estamos obligados a pensarlo y a repensarlo, pero yo creo que si queremos que este mensaje cale y llegue, es decir, la postura no debe ser tan pesimista. Quiero decir que yo creo que nos estamos haciendo mayores, francamente. Yo por mi parte no me considero pesimista, o sea, pienso que en el momento en el cual estalla una guerra, una tecnoguerra entre dos señores del aire, efectivamente el futuro va a pasar por las tecnologías están para quedarse, hay nativos digitales, si hay nativos digitales habrá muertos digitales. Esto es así, o sea, el ser humano, digamos, así como nació en este tercer entorno, tiene que empezar a pensarse qué va a suceder con su cadáver digital. Y entonces, en el momento en que comience a pensar no solo en la vida digital, sino en la muerte digital, igual, en lugar de pensar que todo es bueno, bonito y barato, ¿no?, que es lo que se vende, comience a pensar en que hay males y hay problemas, hay oportunidades, sin duda, hay muchísimas oportunidades, pero hay riesgos, y el riesgo mayor es la tecnoservidumbre de la que he hablado. Es decir, que yo no niego las oportunidades y ya he reconocido absolutamente que este tercer entorno está muy bien construido, que es fascinante, etcétera, etcétera. Pero, y sin embargo, EPUR, somos tecnosiervos. O sea, es decir, y disfrutemos como tecnosiervos, o sea, y disfrutemos de las oportunidades. Y si efectivamente uno consigue ganarse la vida como bloguero o en cualquier otro oficio, estupendo, y seré yo el primero en aplaudir. Pero, sin embargo, la estructura del poder es esta, y hay que decirlo. Y que esto es una caverna, también hay que decirlo. La estructura del poder va cambiando, pero siervos también éramos. No, pero la estructura del poder consiste en que este poder es mayor ya que, desde luego, el del Reino de España, el del Reino de España y el de los Estados Unidos de América también. Yo recomiendo que se vean las declaraciones de Zuckerberg ante el Senado norteamericano, están emitidos por la CNN. El señor Zuckerberg, cuando le investigaban por Cambridge Analytica por haber vendido los datos a Trump, los datos de los correos electrónicos, con toda parsimonia, él dijo de las 30 o algo así senadoras y senadores que intervinieron, él les había pagado la campaña electoral a 25. No está mal. Se vio obligado ahí a presentar imagen, hincar la rodilla y decir, lo siento, no lo volveré a hacer. Esto, sí, esta frase me suena, lo siento, no lo volveré a hacer, o sea que ya me suena. Y dijo, pero decía también, cuando ya le apretaban un poco las tuercas, decía, esto nos reuniremos en privado, su equipo y el nuestro, y llegaremos a un acuerdo, ¿no? Pues esto, así es como resolvía Zuckerberg los momentos en donde le apretaban un poco las tuercas. Decía, esto lo trataremos, somos hombres de negocios, y ustedes tienen su negocio que yo les financio, porque les pago las campañas, y les pago a su partido político también. Esto es así, o sea, esto es así. Y además yo puedo controlar quién va a ser el presidente de los Estados Unidos en las próximas elecciones. Es que no es novedad, ya hace años Chomsky ya había señalado, es decir, el gran éxito que supuso para las empresas convertirse en sujetos jurídicos, en personas, para poder intervenir en los poderes públicos norteamericanos. Entonces, quiero decir que eso no es novedad, no es novedad esas personas empresariales que eran personas y sujetos de derecho a estas tecnopersonas que efectivamente pues actúan económicamente desde la novedad es que una empresa privada sea capaz de mandar a todos los senadores elegidos por el pueblo norteamericano. Eso sí es la novedad. De mandarles. Bueno, no creo que sea novedad. Yo creo que eso ya viene ocurriendo desde hace bastantes años en la democracia estadounidense.
Bueno, eu creo que levamos 2 horas, é máis ou menos o tempo que temos pensado para este entorno, que todavía parece que é o segundo entorno, en esta linguaxe. Queremos agradecer de, bueno, pues todas as ideas que aquí, bueno, tuteando que aquí nos deixaches e todas e todos quedades convidados á próxima. Además, bueno, como saliu tanto Remedios Zafra, recordados que estará aquí o 25 de abril exactamente, que é unha data así como sinalada. Bueno, seguiremos lendo, pensando, e eu creo, si me permites, porque Quique sacaba un pouco a idea del tecnoentusiasmo, sabe que, eu non sei, nunca, sempre estamos, de feito decíamos ao Consello, ten que ser moito máis proactivo nas redes sociais, non? Son os entornos nos que vivimos, pero tamén é certo que os entornos nos que vivimos son os riscos nos que vivimos en este momento. Nos quedamos un pouco con a idea de, bueno, como non podemos vivir unha sociedade sin riscos. O que a mí me perturba a veces é onde pensábamos que íbamos a estar cando leíamos a Donna Haraway foi 2 décadas, onde estamos ahora cando volvemos a ler. É dicir, que pasa mentras que creíamos que nos estábamos liberando. Entonces, moitísimas grazas por iniciar este ciclo. Un placer. Muchísimas gracias.